Buenos días a todos. Habla José Rafael Quijano, gerente de Justicia Transicional de la Organización Internacional para las Migraciones. Y hoy me dieron la oportunidad de hablarles sobre el programa de justicia juvenil restaurativa que estamos implementando con el Ministerio de Justicia. Primero que todo, agradecerle al equipo del Ministerio y del ICF y a todo el equipo que ha logrado que podamos participar en este evento el día de hoy. El programa de justicia juvenil restaurativa es una respuesta a la pregunta o a la necesidad del Estado de fortalecer y consolidar la finalidad restaurativa en el ámbito de la justicia, especialmente en el sistema de responsabilidad penal del adolescente. En este programa hemos tenido 3 ámbitos de aplicación en específico. Uno, en el ámbito educativo, para resolver conflictos que afectan la convivencia escolar y constituyen conductas punibles. Situaciones tipo 3, conforme al decreto 1965 del 2013. Y en el marco de la aplicación del principio de oportunidad en el proceso penal especial, al igual que en la ejecución de las sanciones que imparte el sistema. Estos 3 ámbitos específicos de acción nos han permitido cubrir lo que, a nuestro entender, son las necesidades más importantes frente a la justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal. ¿Cuál ha sido el impacto del programa de justicia juvenil restaurativa? ¿Y cómo lo hemos logrado? Nosotros hemos afrontado 3 componentes: un componente de capacitación, un componente de atención a la población beneficiaria y un componente de fortalecimiento institucional. En el componente de capacitación, nosotros hemos enseñado justicia restaurativa a cerca de 1.450 funcionarios relacionados con el sistema de responsabilidad penal durante los últimos 3 años, sino también hemos capacitado cómo en el ordenamiento jurídico colombiano se debe implementar una finalidad restaurativa. También hemos aprendido y construido un lenguaje común entre las entidades sobre esta temática, y de esta forma hemos trabajado de manera conjunta y consiguiendo incluir algo que ya estaba en la ley, que ya estaba en el ordenamiento jurídico colombiano, pero que por algún motivo o razón no lo habíamos podido lograr. Se incluyó no solo en el discurso, o sea, no es un tema solo de hablar de justicia restaurativa, que es importante, pero también hicimos o logramos que esto se fuera a la práctica, un componente práctico importante, donde se atendieran los casos. Y ahí vamos con nuestro segundo componente, la atención a la población beneficiaria. Hemos atendido cerca de 37 casos con 120 personas, en donde han participado víctimas, ofensores y familias, entendiendo que la justicia es más que la simple retribución. Es entender que la justicia como un proceso de restauración de las relaciones entre todos los actores, víctimas, ofensores, familia y comunidad. Y en ese orden de ideas, el programa ha atendido casos en todos nuestros ámbitos de acción, con un profundo énfasis en derecho, trabajo social y psicología. En todo caso, siempre poniendo por delante la dignidad humana, los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y de las víctimas, hemos construido protocolos de atención que nos han permitido la inclusión de la justicia restaurativa en el proceso penal especial del RCPA. Adicionalmente, el tercer componente nos ha permitido trabajar con las entidades. Hemos trabajado con 55 entidades en el 2018, 80 en el 2019 y 54 en el 2020. Entidades del orden nacional y territorial. Hemos transferido las herramientas, los protocolos y los procedimientos, y lo más importante es que han intercambiado experiencias sobre justicia restaurativa. Desde luego, estas transferencias nos ha permitido ser un mejor programa, conocer nuestros errores y poder aplicar el programa en la práctica. La pregunta es: ¿cómo se ha logrado todo esto? ¿Cómo lo hemos hecho? La verdad es que esto ha sido un esfuerzo titánico, liderado por el Ministerio de Justicia y por la OIM, pero sería injusto solo circunscribir esto a estas 2 entidades que han participado, entes territoriales, entes nacionales. Como vieron en el panel anterior que moderaron, vimos varias prácticas. Entonces, tampoco es llegar a decir que el programa llegó a incluir en el ordenamiento de justicia restaurativa. Como ya dije, esto ya estaba. Lo que nosotros llegamos fue a brindar algunas herramientas para que las entidades pudieran trabajar sobre eso. Pero este trabajo lo hemos hecho sobre 7 clases de trabajo, y la primera es un trabajo interinstitucional. Este trabajo interinstitucional nos ha permitido buscar líderes restaurativos desde una horizontalidad de los roles, en donde las entidades han trabajado en conjunto con nosotros
hemos tomado lineamientos de la experiencia internacional y se han generado intercambios de experiencia, de conocimiento y de experiencia como este. Esto nos ha incidido en construir un programa que permita su aplicación en el territorio con los más altos estándares sobre justicia restaurativa y sobre todo incidir en su parte práctica. La segunda clave de trabajo fue la construcción de un equipo interdisciplinario. Y esto es porque durante la implementación nos hemos encontrado con grandes retos, pero uno era estructurar cómo llegar a los territorios, no solo desde el punto de vista de la judicatura o de la fiscalía o lo de los defensores o de los CAE, sino tratar de compilar todos estos puntos de vista. Y la mejor forma fue haciendo un equipo interdisciplinario. Otro gran reto era armonizar nuestros discursos, porque como ya lo dije, ni nosotros ni el programa introdujo la justicia restaurativa en el ordenamiento colombiano. Eso ya estaba en la ley, en la normatividad, en la jurisprudencia. Y muchas entidades ya tenían un gran discurso al respecto, y ya tenían la forma de entrar al ordenamiento jurídico con sus prácticas restaurativas y con discursos de justicia restaurativa. En esos casos, nuestro abordaje fue brindar herramientas, brindar lineamientos, para que eso que ya estaba en los discursos de los entes territoriales y de las entidades, se pudiera materializar, se pudiera aplicar realmente la justicia restaurativa. Esto nos permitió, si se puede decir, volver este programa más incluyente, hacer la justicia restaurativa más incluyente y convertirla en una herramienta que se ajustara al ordenamiento colombiano, tomando lineamientos de muchos discursos y compilándolos en materiales, compilándolo en un discurso unificado y unificando el lenguaje. Si bien la justicia se estudia en las aulas de derecho, es claro que es una de las nociones más complejas de interiorizar y transmitir. Y en ese marco de ideas fue cuando nosotros construimos este equipo interdisciplinario para poder llevar la justicia restaurativa a varias líneas de trabajo desde varias perspectivas. Esto también nos permitió relacionarnos con las entidades, generar relaciones de confianza, no solo con las entidades, sino con los jóvenes, y a su vez que las entidades crearan estos lazos de confianza con los jóvenes con los cuales trabajaban. Y esto se vio durante el desarrollo y la implementación del programa. Un punto diferenciador de este programa es una metodología de aprender, hacer y transferir. ¿Y a qué me refiero con esto? El programa tiene una base empírica, una base de evidencias, de práctica, que se cimentó construyendo, alineando todas las experiencias que teníamos, no solo la de la OIM y la del Ministerio, sino también la de todas las entidades que participaron con nosotros, los entes territoriales. Y esto nos llevó a que durante el primer año y medio del programa probáramos cada alineamiento, cada protocolo, cada escenario y cada metodología, y así ver que fuese funcional, que se podía aplicar la justicia restaurativa, que se podía implementar la finalidad restaurativa dentro del programa, dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Y esto nos llevó a que construyéramos algo novedoso, algo innovador frente a la justicia restaurativa y que se pudiera hacer funcional desde los territorios de una manera práctica. Una vez nosotros tuvimos la certeza de que los territorios podían por sus propios medios llevar a cabo el programa de justicia restaurativa, iniciamos el proceso de transferencia. Entonces aprendimos qué era justicia restaurativa, cómo lo podíamos implementar, vimos que se podía implementar y por último transferimos. Entonces hacer, aprender y transferir. Transferimos a los entes territoriales para que ellos por sus propios métodos pudieran implementar. Y esto fue un gran reto durante este año 2020, porque por el tema del COVID nos tocó cambiar nuestras metodologías, implementar metodologías de e-learning e innovar más. Esto nos permitió, si bien fue un gran reto, también nos permitió ampliar nuestro margen de cobertura en el programa y tener más profesionales para capacitar. En teoría, también, y el cuarto punto, es construir material pedagógico y didáctico. Cuando uno habla con tantos interlocutores, cuando uno lleva un discurso tan complicado de interlocutores diferentes con diferentes roles, funciones y competencias, es vital y es crucial construir un vehículo que permita que todos nos juntemos alrededor de una noción que se quiere transmitir, ser buenos comunicadores. Y así nos dimos cuenta en el 2018 y en el 2019 que necesitamos construir documentos como la guía metodológica,
y como la adaptación pedagógica del componente de capacitación, para transmitir conceptos claros y precisos sobre justicia restaurativa y también, de alguna manera, recibir la retroalimentación. ¿Por qué no crear un diálogo restaurativo con las entidades en alguna medida para reconstruir conceptos sobre justicia, penas, ofensor, delitos, víctimas, inclusión social, responsabilidad y reparación? Otro punto claro fue el fortalecimiento técnico y seguimiento de los casos. Como he reiterado, nuestro primer gran pareo, nuestro primer reto era llevar esto a la práctica, que realmente se pudiera implementar en los territorios. Y para esto, a pesar de que nosotros sabíamos que las competencias del ministerio no correspondían a hacer atención de los casos y tampoco los de la OIM, sí dijimos y concluimos que los equipos tenían que saber cómo hacer la atención, determinar cuáles eran los mejores caminos de la atención después de todo este compilamiento de conceptos. Y ahí nos dimos cuenta que la clave para poder llevar esto a los territorios, conocer y saber cómo hacer la atención en clave restaurativa. Y las llevamos, nosotros primero hicimos las atenciones, nos dimos cuenta y después las llevamos de la mano a los territorios, llevamos a que ellos hicieran estas atenciones en clave restaurativa. Y con los líderes restaurativos que logramos encontrar en cada una de las entidades con las que trabajamos, llevamos esto a que ellos pudieran interiorizar el discurso y llevarlo a cabo. Un punto fundamental fue la sistematización y evaluación de la experiencia. ¿Por qué? Porque esto nos permitió conocernos a nosotros mismos, tener una evaluación clara y precisa de la experiencia. Adicionalmente, tener las lecciones aprendidas y llevar a cabo un proceso de mejoramiento continuo que aún a día de hoy la llevamos. Y como les decía, este año que nos ha transformado la forma de hacer las cosas también nos enseñó que el programa de justicia restaurativa podía llegar a más personas de una manera más amplia y ampliar también nuestros conceptos. Y esto lo hicimos a través de una metodología de e-learning que hemos trabajado durante los últimos 4 meses y que el último mes pusimos en marcha. Adicionalmente, y por último, para terminar cómo lo hemos hecho, un punto muy importante, la sostenibilidad y la continuidad. Cuando uno lleva a cabo un proyecto de esta envergadura, siempre la pregunta es cómo voy a implementarlo, cómo lo voy a llevar a territorio. Y la respuesta a esto fue haciendo un programa que entendiera las necesidades del territorio, pero también las necesidades del sector central o del sector nacional. Y fuera llevar una herramienta de trabajo, más no una carga de trabajo a los entes territoriales. Y para esto coincidimos con el Ministerio en que el programa, para participar en el programa, solo necesitaba la expresión de la voluntad del ente territorial y de los actores del sistema de responsabilidad. Nosotros no requerimos, o el proyecto o el programa no está diseñado para pedir grandes prestaciones de los entes territoriales y de las entidades. Es la voluntad de participar y de aprender. Y en el marco de eso, interiorizar los discursos y llevar a cabo las intenciones en el programa. Pero todo esto que yo les he contado acá es muy difícil, o a mí se me hizo difícil comprender y he vivido la construcción del mismo. Por lo cual, quiero, en el tiempo que nos queda, presentar un video sobre cómo el programa lleva a cabo esto con las víctimas y con las entidades. Adelante con el video, por favor. El proceso empezó en abril del año 2017. Tenía un problema con mi madre y pues gracias al programa Justicia Restaurativa puedo decir que ella en estos momentos es como mi mejor amiga. De hecho, yo antes veía que mi hija era un problema y justamente este programa de Justicia Restaurativa nos hizo caer en cuenta, o por lo menos a mí también, como madre, me hizo caer en cuenta de que no era ni yo el problema ni mi hija el problema, que teníamos un problema y esa era la comunicación que no había entre ella y mi persona. Cada uno piensa diferente. Por ejemplo, ya no voy a coger la plata fácil, sino ya sudarla, ser una persona honrada. Pero ella hice eso de robar, quién sabe por qué. Y ya cuando me cogieron, pues ahí es donde uno se arrepiente, que uy, ¿por qué hice esto? ¿Qué me pasó? Pues
Nunca había estado en un proceso de estos, pero me parece bueno, porque hay intenciones de que una persona que ha venido por un mal camino tome un buen camino. Reconocer el daño que hice, y como en la justicia restaurativa, hacer el círculo de paz y poder reunirme con esas personas y dialogar y llegar a un acuerdo y que todo salga bien. Por lo menos al principio lo que pasó, o sea, yo pensé que él iba a ser detenido, que iba a estar como en una cárcel. No pensé que iba a recibir las ayudas que ha recibido, a tener el cambio que ha tenido. Bueno, y como las palabras aquí a veces sobran, yo quiero invitar a que nos acompañe. Si estuviéramos en vivo, pediría un fuerte aplauso, a una joven que participó en el programa de Justicia Juvenil Restaurativa, Nicole, y quiero que desde su óptica nos cuente para ella qué ha sido el programa de Justicia Juvenil Restaurativa. Nicole, adelante. Muchas gracias, José. De antemano agradezco muchísimo la oportunidad de formar parte de este 6º Congreso de Justicia Restaurativa y pues manifestar mi agradecimiento con todo el equipo de trabajo. Yo fui una chica que a muy temprana edad tuvo pues problemas familiares y buscó la calle como refugio para todas las falencias que había en el hogar. Empecé con una rutina de consumo, frecuentando barras bravas de la médica. Empecé pues a estar más tiempo en la calle, alejándome más de mi familia. La convivencia en mi casa era totalmente terrible. Mi mamá y yo éramos, digamos así por decirlo, agua y aceite. Nunca me entendía, ni se ponía ni lugar, ni yo en el de ella. Ahí fue donde tuve la agresión con mi madre. Yo empecé este hermoso proceso en el 2017, aún era menor de edad. Y empecé a hablar, digamos, empecé a tener un diálogo con el equipo de trabajo del psicólogo y la trabajadora social. Empezamos a tener seguimiento cada 8 días, por separado obviamente, porque en ese momento mi madre y yo éramos muy distantes y teníamos una convivencia mala. Entonces empezamos a tener un espacio como para ella hablar, qué era lo que ella más le había afectado y qué era lo que esperaba de su hija. Y empecé yo también a tener el seguimiento. Ahí fue donde tuvimos nosotras como, digamos así, un encuentro, ella y yo, a platicar. Ella me comentó qué era lo que no le gustaba, lo que la tenía triste. Yo también tuve el momento para dialogar con ella, decirle que me sentía sola o no me sentía, digamos, en un ambiente de protección. Y ahí fue donde empezamos, digamos así, el seguimiento. Fue espectacular el equipo de trabajo. Ya hoy en día, yo no me imagino a la Nicole de 17 años conviviendo en este tiempo de pandemia con toda la familia, todo el día en la casa. Para este momento fue muy gratificante convivir con mi familia, hemos compartido con mis hermanas, con mi mamá. Lo que yo aprendí del programa fue que hay circunstancias que lo orillan a uno como joven por la inexperiencia a situaciones malas, ahí donde uno toma malas decisiones. Ya con las herramientas que me dieron, entiendo que yo tengo que pensar las cosas un poco más y que tengo el apoyo incondicional de mi madre, de mi familia, y ahí siempre voy a estar segura en un espacio que es para mí. Me gustaría muchísimo pues que esta iniciativa se implementara siempre, porque sé que hay muchos jóvenes más que son como yo, que han tenido, digamos, ese abandono por parte de la familia en algunos puntos y que se sienten solos y toman pues actos y iniciativas que no son lo más viable, pero me gustaría muchísimo que este programa se implementara, que ayudara a muchos más jóvenes. Hoy en día puedo agradecer al programa porque yo hice parte del programa de justicia restaurativa del Ministerio de Justicia y la OIM, y hoy tengo otras visiones de mi vida, de mí misma. Sueño con estudiar, sacar adelante a mi madre, a mi padre, cosas que no pensaba en ese entonces, y pues nada, muy agradecida con todos ustedes. Agradecidos contigo, Nicole,
y también con el señor Rafael Quijano. Les contamos a quienes nos siguen. El Programa de Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia y la OIM nos acaban de hablar con Rafael Quijano, gerente de justicia de la Organización Internacional para las Migraciones, y Nicole Hoyos, una orgullosa participante de este programa y quien nos acaba de entregar un valioso testimonio.